Pero tenemos una noticia muy importante hoy, varias noticias acerca de dinero. La iglesia pierde 8.000 millones, y esto no es nuevo, esto ya tiene como 10 días esta noticia, pero no sabía si le quería hablar de esto, pero me parece importante. Hoy tenemos varias noticias en realidad, muchas noticias. El mayor fondo de inversión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Día se desplomó un 21% en el primer trimestre de 2020, mientras los administradores de acciones reasignaron la cartera multimillonaria en medio de la economía en decadencia a causa del coronavirus. Y recordamos que la iglesia tiene 100.000 millones de dólares, no 100 billones. Yo sé que alguna gente utiliza ese término mal. En español, cuando nosotros decimos billón, significa 12 ceros. Sería 1.000.000 de millones. Pero en inglés, un billón es 1.000 millones, o sea, 9 ceros. Entonces tenemos que tener cuidado cuando usamos esos términos, ¿verdad? Un billón en español salía como un trillón en inglés. Así que no es lo mismo. Y bueno, y sabemos que en la cuenta que sabemos que tenían como 30 y tanto de millones, de 1.000 millones de dólares, perdieron el 20%. En comparación, el Dow Jones Industrial Average disminuyó aproximadamente un 23% durante el mismo periodo de tiempo. Ensign Peak Advisors, el brazo de inversión de la Fed de Salt Lake City, informó a los reguladores federales que el valor de sus tenencias de acciones cayó 8,1 mil millones de dólares durante ese periodo de 3 meses. Esta cuenta de acciones parece representar una gran parte del valor total de Ensign Peak Advisors, que denunciaron los hermanos Lars y David Nielsen el año pasado en un reclamo de los titulares de las acciones controladas por el IRS por un valor de al menos 100.000 millones. La caída del valor de Ensign Peak Advisors no se debió a las pérdidas del mercado. Una revisión de las últimas representaciones de Ensign Peak Advisors ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos muestra que también vendió activos. O sea, no es solamente que la economía está empeorando, que perdieron ese dinero, no. Es por sus acciones, ya vamos a ver de qué se trata esto. A fines de marzo, la empresa de inversión, cuyo capital proviene de los diezmos excesivos pagados por los miembros de la iglesia, como ya dije varias veces, la iglesia recibe unos 7.000 millones de diezmos anuales, usa unos 6.000 millones para sus gastos, de capilla, de libro, de, como dice, ¿qué? ¿Los capillos son gratis? No, las pagan con 6.000 millones de esos 7.000 millones que reciben. A los 1.000 millones que les sobra, en lugar de donarlo en caridad o lo que sea, lo ponen en Wall Street. Y esa de a 1.000 millones por año ya ha subido a 100.000 millones con los intereses y todo eso, ¿no? A fines de marzo, la empresa de inversión, cuyo capital proviene de los diezmos excesivos pagados por los miembros de la iglesia, poseía acciones de 1.622 empresas o fondos. Eso es 37 menos que el trimestre anterior. El número total de acciones disminuyó un 7,75%. O sea, están invirtiendo en menos empresas que antes. Si bien hubo grandes ventas en los sectores financieros, energético e industrial, Ensign Peak Advisors adquirió existencias en algunas empresas de tecnología y atención médica. El fondo cuadruplicó su inversión, por ejemplo, en Zoom Video Communications Inc., que es una herramienta de videoconferencia basada en la web que se ha disparado en popularidad a medida que las personas trabajan desde casa y están aislados de sus seres queridos. Y acá en Pesquisas Mormonas hemos tenido 2 reuniones ya de Zoom. Y yo no sabía que estábamos apoyando a la iglesia cuando hicimos eso. Aunque no vimos ninguna propaganda ni nada, ni pagamos. Así que gracias, iglesia, por el servicio gratis. Ensign Peak Advisors poseía acciones por un valor de 40 millones en la compañía al final del trimestre. El brazo de inversiones de la iglesia también compró 7.400 acciones en el servicio de entrega de comida Grubhub Inc., que cuando uno no quiere salir a un restaurante, ordena, se va a la aplicación de Grubhub y dice, bueno, quiero que me traigan una comida de este restaurante y tal. Entonces alguien se lo trae. Es como una especie de, ¿cómo se llama eso? Lyft o Uber. Entonces, creo que es la misma. Tiene alguna relación, también está Uber Eats, que es como Grubhub, que uno llama y un conductor de Uber le trae la comida a uno, algo así. Según muestra la presentación de la SEC, aunque el valor de esas acciones disminuyó durante el trimestre. En el sector de la atención médica, el fondo adquirió 16.000 acciones en una compañía llamada 10X Genomics, que fabrica pruebas que se utilizan para determinar quién tiene o ha tenido COVID-19. Ensign Peak Advisors también casi duplicó el número de acciones que posee en el proveedor de seguros de salud humana. Entre el último trimestre de 2019 y el primer trimestre de este año, la firma de inversión de la iglesia vendió el 44% de sus acciones en ExxonMobil. La compañía energética ha sufrido un
una fuerte paliza desde que el coronavirus redujo el precio del petróleo en todo el mundo y obligó a millones de personas a quedarse en casa o les quitó el trabajo, por lo que no tuvieron que seguir llenando sus automóviles con gasolina para viajes diarios. Y como sabemos, al menos aquí en Estados Unidos, había tanta producción de gasolina que no se estaba utilizando que las compañías empezaron a pagar para que la gente se lo llevara, porque les salía más caro pagar el alquiler para guardar todo ese petróleo que si lo regalaban o si lo vendían, o si hacían que alguien se lo sacaran de la mano, ¿no? Ellos pagaban para que se lo sacaran de la mano. Ensign Peaks Advisor vendió una cuarta parte de sus acciones en el gigante hotelero Marriott International. Y alguien me preguntó si el Marriott era de la iglesia. No, la iglesia no es dueña del Marriott. El señor Marriott es dueño del Marriott, pero Marriott es mormón. Entonces en parte tiene algo que ver. Al tiempo que aumentó su participación un 13% en Marriott Vacations Worldwide, que se enfoca en tiempos compartidos de vacaciones. O sea, está invirtiendo menos en hoteles y más en tiempos compartidos, porque la gente prefiere no quedarse en una habitación, sino en un departamento, ¿no? Para no tener tanto contacto con otra gente. La firma de inversiones también vendió el 41% de sus tenencias de Caterpillar y el 13% de sus acciones en Deere & Co., el fabricante de tractores y equipos de construcción John Deere. La primera observación es que mudaron a algo llamado acciones de quedarse en casa, dijo Hiram Segram, profesor clínico asistente de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Segram, que imparte un curso sobre valoraciones de acciones, define ese término como las empresas que los consumidores seguirán usando o usarán con más frecuencia mientras se aíslan socialmente. Dijo que Ensign Peaks Advisor también parece estar haciendo esas nuevas inversiones en compañías con buenos flujos de efectivo y perspectivas de aumentar esos flujos. Segram dijo que la presentación trimestral demuestra la sofisticación del análisis financiero de Ensign Peaks Advisor. En resumen, y este es mi comentario, la iglesia abandonó acciones en compañías que podrían perjudicarse a causa del COVID, como las acciones en Exxon y los hoteles Marriott, y compró acciones en cosas que podían beneficiarse gracias al virus, como compañías que hacen tests del virus en el app Zoom y cosas así, pero a la larga fueron malas inversiones y perdieron un 21% de sus inversiones. Valga la redundancia. Parece que el tratar de ser oportunistas no le funcionó. ¿Acaso el profeta no podría haber profetizado que miles de millones en diezmo de los miembros se iban a perder a causa de tal oportunismo usurero? Del dinero donado por sus miembros, $8,000 millones, desaparecieron. Así que los miembros que donaron su dinero que ganaron con tanto trabajo, deberían sentirse bien orgullosos. BYU rechaza ayuda del gobierno. La semana pasada el diario de la iglesia publicó un artículo que me sorprendió bastante, por 2 minutos. Según el Deseret News, a pesar de enfrentar pérdidas financieras significativas relacionadas con la pandemia, 4 universidades y colegios propiedades de la iglesia de los Jesucristo de los Santos han rechazado más de 54 millones en fondos de estímulos federales. Dice, ustedes quieren darnos 54 millones, nosotros acabamos de perder 8,000 millones en la bolsa. Guárdeselo. La Universidad Brigham Young, BYU Idaho, BYU Hawaii y LDS Business College utilizarán fondos privados para ayudar a los estudiantes que sufrieron problemas financieros relacionados con la pandemia durante el semestre que terminó el mes pasado, en lugar de usar el dinero asignado por el gobierno federal en lo que se llama la ley CARES, o CARES, según sus siglas en inglés. Ni la iglesia ni las escuelas solicitaron ni recibieron los fondos de la ley CARES, y las escuelas notificaron al Departamento de Educación de los Estados Unidos su decisión para que el dinero se pueda utilizar en las escuelas que necesitan más ayuda. Creemos que podemos ayudar a nuestros estudiantes sin los fondos de la ley CARES, dijo la portavoz de BYU, Kerry Jenkins, en un comunicado. Los estudiantes pueden recibir ayuda con sus necesidades básicas como alimentos y vivienda. El total de 54,17 millones casi iguala a los 54 millones que la ley CARES otorgó a la Universidad de Rutgers, la tercera cantidad más alta en la nación. Y sí, esto salió en las noticias también, de que la iglesia iba a recibir una de las mayores cantidades de dinero en el país. Así que llamaron la atención a causa de eso. Dice, la Universidad Estatal de Arizona recibirá la mayor cantidad con 63,5 millones. En declaraciones separadas, las escuelas de los santos de los últimos días
dijeron que habían perdido cantidades significativas de dinero debido a la pandemia desde que suspendieron las clases en el campus el 12 de marzo. El resto del semestre se realizó en línea. Esta noticia me pareció a mí notoriamente significativa en una iglesia particularmente enfocada en el dinero, y la cual nunca había rechazado ayuda financiera federal hasta la fecha. Lo que me llevó a investigar un poco más sobre el tema y descubrí que no solo la iglesia no es la primera en rechazar este tipo de ayuda, sino que las otras escuelas que la rechazaron lo hicieron hace más de 2 semanas antes que la BYU. Y esta noticia de que la iglesia rechazó la ayuda es del 20 de mayo. Este artículo en el Forbes es del 5 de mayo, o sea, literalmente hace más de 2 semanas. La ley CARES, promulgada el 27 de marzo, asignó alrededor de 14.000 millones a colegios y universidades estadounidenses, de los cuales aproximadamente 6,3 mil millones deben destinarse a estudiantes afectados por el coronavirus. La cantidad total del estímulo que recibe una universidad determinada se basa en el número de estudiantes. Claro, mientras más estudiantes tienes y más estudiantes con necesidades económicas, más ayuda recibe la universidad. Y lo que yo quiero, y perdonen que siga volviendo el tema, pero la iglesia acaba de perder 8.000 millones de dólares. Con ese dinero podrían haber ayudado a todos los estudiantes necesitados en el país y le hubiera sobrado. Hubieran podido ayudar al gobierno y todo. Y la otra cosa es que esto le pasa a la iglesia por andar apostando en la bolsa de valores. Porque literalmente poner el dinero en la bolsa de valores es apostar. No es muy diferente que irse a Las Vegas en un casino y echar fichas ahí en la mesa de blackjack. No sé. Y bueno, ellos así perdieron su dinero. Un dinero que podría haber ayudado a todos los estudiantes del país con necesidades. Al menos la mitad de la asignación de una institución debe usarse para subsidios de emergencia otorgados a estudiantes, pero la otra mitad puede usarse para cubrir gastos institucionales no presupuestados relacionados con el coronavirus. Los colegios y universidades tienen discreción sobre cómo gastar esa mitad, sujeto a la orientación del Departamento de Educación de Estados Unidos. Depende de las instituciones individuales determinar qué estudiantes reciben el dinero y cuánto reciben, pero el Departamento de Educación pretendía que los fondos ayudaran a los estudiantes con necesidades financieras a pagar los materiales del curso, alimentos, vivienda y atención médica, entre otras cosas. Pensamos que muchos de estos estudiantes que trabajan tiempo completo, lo que sea, para poder pagar sus estudios, ahora ya no pueden trabajar. Muchos trabajan ahí en el campus, ¿no? Vendiendo comida o trabajando en la tienda de la universidad. Esas cosas están cerradas, así que esos chicos no están ganando un peso. Y para eso es esta ayuda. Muchos otros chicos, los padres les ayudan a pagar la universidad y ahora que muchos padres no pueden trabajar, no tienen el dinero. Varias escuelas élite, particularmente aquellas con grandes dotaciones, ya han rechazado los fondos de CARES. Sus razones para rechazar el estímulo monetario abarcan toda una gama de motivos, pero claramente una de las principales preocupaciones era evitar la percepción negativa, acumulada por muchos políticos, de que el dinero de los contribuyentes se utiliza para rescatar, entre comillas, a las universidades más ricas. Y esto fue mucho que se dijo contra Harvard, que Harvard tiene creo que es la dotación más grande entre las universidades privadas y está recibiendo millones del gobierno. Dicen, ¿cómo qué? Tienen 40.000 millones en dotación en el banco y nosotros con nuestros impuestos tenemos que ayudar a Harvard. No, gracias. Eso es lo que decía la gente y los políticos. Entonces, claro, las universidades están tratando de evitar la mala fama, ¿verdad? La mala prensa. Los republicanos del Senado ahora han presentado un proyecto de ley que prohibiría que las universidades con fondos superiores a 10.000 millones reciban fondos de la ley CARES, a menos que gasten 10 veces su asignación federal de sus propios fondos y dediquen ese dinero a las subvenciones de emergencia para asistencia de estudiantes requeridos por el CARES. Es decir, ok, yo te voy a dar 50 millones de dólares, Harvard, pero ustedes tienen que gastar 500 millones para ayudar a sus estudiantes. De otro modo, nos quedamos con el dinero. Entonces, las universidades con dotaciones de más de 10.000 millones han sido criticadas negativamente en los medios, al punto de que 1/3 de las universidades más ricas decidieron rechazar esa ayuda federal. Por lo general, las universidades más ricas son las más importantes, como Yale, Harvard, Brown, etc. Pero BYU, a pesar de no ser una de las universidades más importantes del país,
tienen más dinero que el resto de esas universidades, incluyendo a Harvard, como dije, la que tiene la dotación más grande con 40.000 millones. Pero la situación de BYU es diferente, porque es una propiedad de una iglesia que ha sido criticada muy recientemente y muy agudamente por tener al menos 100.000 millones de dólares en acciones de Wall Street, aunque un poco menos ahora, como ya mencionamos. Así que es de sorprendernos que hayan decidido rechazar esa ayuda. Personalmente, lo que más me molesta de todo esto es que el Deseret News lo hace sonar como que la iglesia está tan preocupada porque ese dinero vaya a las escuelas que más lo necesitan, haciéndose sonar como tan caritativos al decir cosas como creemos que podemos ayudar a nuestros estudiantes sin los fondos de la ley CARES. Primero que nada, si la BYU no acepta ese dinero que el gobierno ya había separado para ellos, ese dinero rechazado no va a ir a otras escuelas que más lo necesiten, porque esas escuelas ya iban a recibir la ayuda, ya sea que la BYU aceptara su propia ayuda o no, sino que van a ser regresados al Banco Federal. Segundo, la iglesia no pone, o sea, la BYU no puede decirle al gobierno, nuestra plata dénsela a la Universidad Pepito esta porque ellos necesitan más. No pueden hacer eso, no tienen ninguna autoridad para hacer eso. Entonces el gobierno va a decir, ¿no quieren ese dinero BYU? Ok, lo volvemos a poner acá en el banco. Eso es todo lo que está haciendo la escuela. No te ayuda a nadie. Segundo, la universidad no pone de su propio dinero para ayudar a estos estudiantes necesitados en BYU, como lo dice el artículo, sino que ese financiamiento viene de los miembros, la inmensa mayoría de los cuales financian a esos estudiantes sin siquiera saber que lo están haciendo. Por ejemplo, en Canadá, donde la iglesia tiene que detallar sus finanzas, vemos que en 2018, de casi 178 millones de dólares que recibieron de donaciones, dólares canadienses, recibieron eso de diezmos, ofrendas, etc., la iglesia envió 73 millones, más de un tercio de los diezmos canadienses, a sus universidades en los Estados Unidos. Según este documento, BYU Provo recibió 33 millones, BYU Idaho 20 millones y BYU Hawaii otros 20 millones. Y a eso, en sus documentos de impuestos, lo llaman caridad. Entonces, cuando la iglesia dice que usa fondos privados para ayudar a sus estudiantes, se olvida de decir que esos fondos privados son de sus miembros. Si los miembros de Canadá nomás dan tanto dinero a la Universidad del Señor, ¿cuánto dinero viene de los miembros del resto del mundo? ¿Cuántos millones le estamos dando a los estudiantes de BYU para que se conviertan en mormones profesionales? Porque ya vimos el tipo de calidad de educación que reciben en BYU con profesores como Brad Wilcox, que andan enseñando lo de la piedra en el sombrero, ¿verdad? Esa es la educación que estamos ayudando a que reciban los mormones.